Ya regresamos aquí después de esta invitación que nos hace nuestro amigo Ricardo. Esperemos que se llene como siempre este lugar. Y bueno, ya tenemos hoy a una personalidad que ya hace pues bastante tiempo, por allá del 94, que la conocíamos siempre dirigiendo cuestiones de psicología, una de las personas que ayudó a hacer el perfil de los custodios de Mil Cumbres cuando se iba a inaugurar. Y bueno, ella fue una persona sumamente importante en ese proyecto porque estaba encargada de la cuestión de la psicología y siempre sus inquietudes la han llevado a desarrollarse en bastantes campos. Era la directora de esta área de psicología de la Universidad de Morelia. Ahorita me va a esclarecer bien, pero el día de hoy pues viene porque ya había sabido yo que siempre de inquieta que es, y pues se tituló como maestra y hace una espléndida tesis que se las muestro a ustedes, ¿sí? Por ahí, para titularse de maestra en ética para la construcción social. Dice: la presencia de las víctimas de violencia escolar como alternativa de intervención en el contexto de una educación para la paz, una propuesta para la Escuela Técnica Secundaria 77 de Morelia. Tesis que para obtener el grado de máster en ética para la construcción social. Gabriela Dueñas Huerta, su director de tesis fue el doctor Galo Bilbao Alberdi. Y bueno, pues el 19 de junio finalmente se presenta este trabajo y pues es de sumo interés, dado que todo lo que se está presentando en las escuelas, para ver lo que tiene que ver con la cuestión de la violencia. Y también viene aquí al estudio una acompañante para que se hable sobre de esto de la violencia. Dice: la presencia de las víctimas de la violencia escolar como objetivo de la intervención en el contexto de una educación para la paz es el objetivo general. Pero vamos a darle primero la bienvenida a Gaby, y ustedes verán, bella e inteligente como toda mujer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ti y a todo tu auditorio. Pues muy contentos que hayas aceptado la invitación, Gaby. Tengo invitándote prácticamente desde que este programa, después de 1 año, 4 meses, 5 meses que nuestro querido público me ha soportado en el aire, pues tú eras la única que no querías venir. De tantos amigos que tengo, eras como que tantas actividades que siempre tienes para acá y para allá, te impedían. Luego tuviste por ahí un accidente que por andar metiendo la pata donde no la debes meter. Así es. Pero qué bueno que ya no estás convaleciente, te veo igual de alegre y más inteligente todavía, y tuviste la pertinencia de hacer una tesis con un tema que está trastocando todas las escuelas, que tiene que ver con la violencia. ¿Qué pasa con esta tesis que haces? ¿Por qué elaborar este tema, Gaby? Bueno, mira, principalmente dentro de lo que fue el máster que estudié, me doy cuenta de la necesidad que existe en México de ir fomentando en la gente lo que sería la responsabilidad social, ¿no? Lo que es que las personas tengan un poco más de desarrollo moral y que no tengamos que estar buscando siempre un castigo, una ley que sea la que te prohíba, sino que ir creando poco a poco en la gente valores que se vivan de fondo y que no tengas que estar implementando tanta, por ejemplo, los castigos, las sanciones y todo esto, que al final de cuentas en México ya ves cómo goza la gente en pasarse un alto y no pagar la multa, ¿no? Entonces toda esa parte en México tiene que ser modificada, y de eso más o menos trata la maestría, ¿no? Yo escogí el tema en relación con la violencia escolar debido a que yo me desenvuelvo en la Secretaría de Educación y bueno, desde que he sido psicóloga pues he estado en contacto con lo que ahora le llaman el bullying. Toda la gente lo sabemos, el bullying siempre ha existido, quizás hasta pudiéramos haber sido víctimas de ella o victimarios algunos otros, en algún momento de la vida, o haber sido testigos inclusive de la violencia que se ejercía hacia otros compañeros de la escuela o diferentes, inclusive ahorita tú sabes, en la Secretaría de Educación la violencia se ejerce prácticamente de todos contra todos, ¿no? De sindicatos contra sindicatos, de personal administrativo, personal académico, lo que es el alumnado,
el alumnado contra los profesores contra los alumnos, los profesores contra los directivos, es decir, se da en todas las direcciones la violencia en una escuela. Entonces, a partir de que, bueno, yo actualmente soy directivo de escuelas secundarias y me doy cuenta de la necesidad que existe de hacer una modificación. Yo he visto la cantidad de personas que desertan, por ejemplo, de sus estudios o que dejan de pues de vivir su vida, inclusive ya no, ni siquiera se van a otra escuela, ¿no? Entonces no nada más es que dejen de estudiar en esa escuela, sino que dejan de estudiar para siempre, entre otras múltiples posibles consecuencias que puede tener. Entonces yo quise aplicar esta cuestión de la ética y también, bueno, retomar otros dos pilares muy importantes que son los derechos humanos y algunas teorías que se están manejando en España con mucho éxito. Tú sabes que en España están ellos muy preocupados, por ejemplo, la parte donde está la universidad que yo estudié es en Bilbao. Ellos tienen allá todo lo que es el País Vasco, la violencia del terrorismo con la ETA. Recientemente ellos lograron un acuerdo con la ETA para poder pues, ir bajando la cuestión de la violencia. Ellos trabajaban con las víctimas de la violencia y la universidad implementó un programa que ha tenido mucho éxito y que de hecho en Europa es ahorita es el modelo que se está siguiendo, porque se ha demostrado que ha bajado la violencia a través del método que ellos implementan, que es traer a las víctimas de la violencia, en ese caso de ellos, pues la violencia del terrorismo, pero lo han aplicado a otros tipos de violencia como la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, la violencia de género o también la violencia escolar. Entonces ellos han aplicado lo que es la presencia de las víctimas en los talleres, en los cursos, en las conferencias para bajar la violencia escolar. Entonces es una propuesta muy innovadora que no se había trabajado y que no se ha trabajado en México, ¿verdad? Entonces más o menos versa en ese tema y eso fue lo que me llevó a abordar este tipo de problemática. Muy interesante, Gaby. Siempre se ha pensado que cuando tú le das un diagnóstico, le pones una etiqueta a determinado problema, ya se solucionó. Como tú bien lo dices, esto que se llama bullying, uno le llaman violencia, otro le llaman agresividad. ¿Hay alguna distinción semántica o como toda semántica hay un peso muy específico o hay diferencia entre agresión, agresividad, violencia, bullying? O simplemente llámala como quieras, el hecho es que afecta a un tercero. Mira, la violencia, como tú dices, sí existe una distinción semántica. La violencia la violencia escolar y el acoso sexual no son lo mismo. La violencia escolar puede ser un hecho aislado, que sea la agresión, puede ser como la que te comentaba, de profesores a alumnos, de alumnos a profesores, a directivos, etcétera. Y lo que es el bullying es específicamente entre alumnos, entre jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entre estudiantes. Entonces se da dentro del contexto escolar y tiene que tener la característica de ser reiterativo, ¿no? O sea, no es que algún día te sacó la lengua ya, sino que es una cosa que es constante, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre acoso sexual y violencia escolar, hablando ya en términos pues correctos, ¿no? Y lo que es el bullying es equivalente a lo que es acoso escolar. Muy bien, Gaby, siempre has tenido una postura de una psicología específica, pero así a ciencia cierta no sé cuál sea la escuela que tú sigues, porque así como hay gente que nos encanta el psicoanálisis, por ejemplo, hay unos que son gestalistas, hay otros que son conductistas, neoconductistas y demás. ¿Qué escuela es la que tú sigues? Mira, yo más me enfoco a lo que es humanista. No lo he estudiado propiamente así, de hecho yo he estudiado más psicoanálisis y teoría de sistemas para aplicarlo a lo que es la psicoterapia. Inclusive he estado estudiando algo de constelaciones familiares y bueno, no soy de una sola corriente. Yo creo que hay que utilizar lo que nos va sirviendo para los pacientes y tienes que tomar tu propio estilo. No puedes estar, al menos yo no soy cuadrada hacia una teoría, sino creo que tomo lo que me sirve y lo que me funciona para ayudar a la gente. Qué bien, Gaby, se dice que la expresión que tienen los niños, que lo que hacen en la escuela tiene que ver directamente con lo que está pasando en las casas. ¿Es una lectura errónea o esto está superado y hay otra fuente que origine
que el alumno se esté comportando de tal manera, porque dicen, bueno, en la casa hay armonía, existe amor entre los padres, y nada que ver con lo que está expresando este niño. Entonces quiere decir que esa presunción o esa teoría que había, que el niño simplemente era un síntoma de los padres, se iría abajo o se sigue sosteniendo. Mira, no, en lo que nosotros hemos visto, la violencia puede provenir de muchas fuentes. Uh-huh. Puede ser, como tú sabes, dentro de la teoría del psicoanálisis, la cuestión esta de la pues del debate entre el amor y el odio al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, si retomáramos diferentes corrientes, diferentes teorías, ves las que son más sociológicas o las que son más psicoanalistas, las que son más humanistas, etcétera, pero ya hablando de lo que puede motivar a un joven para ser violento en una escuela, sí tendrías que ver el caso específico. Por ejemplo, hay casos que realmente sí se ven. Por ejemplo, está invitada aquí una persona que bueno, ella no fue directamente la víctima de la violencia. De hecho, yo la invito porque mi tesis en el trabajo con el que me titulo precisamente habla de la importancia de la presencia de las víctimas para poder ir haciendo conciencia de la realidad de lo que es la violencia y las consecuencias de la misma. Entonces, ella nos va a platicar de un caso que ella vivió muy de cerca en cuestión de violencia en la escuela, en la secundaria precisamente, pero sobre todo aquí la idea que vas a ver tú a raíz del caso que ella va a presentar es de que no necesariamente va a haber una violencia en su casa. Puede haber una violencia en su casa, puede no haberla, pero lo que sí es verdad es que el ambiente en el que vivimos social sí es violento. Y no estamos hablando nada relacionado con Felipe Calderón ni nada de eso, o sea que ya sabes cómo se ha puesto la cosa. En realidad, este asunto de la violencia viene desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, viene presentándose los muertos, los descuartizados y la falta de asombro de la gente cada vez más en que ya son 50, a la otra vez eran 43, ¿no? Entonces no pasa nada. Y la gente se ha vuelto insensible, ya no se dan cuenta del grado de daño de lo que es una persona. ¿Me explico? Es volver a empezar en una persona que sufre y que a lo mejor no se le ve. O sea, las víctimas de la violencia en general están siendo silenciadas, están ocultas, nadie piensa que existen o es muy fácil ver a una persona que es violenta en la televisión, pero no te das cuenta lo que puede estar sufriendo una persona con la violencia en la realidad. Muy bien, pues ya que estás dando la entrada, yo estaba esperándome para que fuera el momento propicio de presentar a la señorita, y bueno, me gustaría que nos dieras tu nombre, y bueno, ya la maestra Gabriela nos está diciendo que bueno, participas directamente en este trabajo que hace que se titule por la investigación que realiza. ¿Cuál es tu nombre? Sí, buenas tardes, mi nombre es Alejandra.